Qué hola mi gente linda, qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Un día más aquí en mi canal Isaac Nomad. Vamos a seguir esta serie que estamos haciendo de mostrarles las calles de la ciudad. Hoy estoy en una calle principal, una de las calles mejores y principales de Almaty en Kazajistán, que se llama la calle Abaya. Para mí la principal, pero bueno, ahí hay otras que la gente piensa que son principales. Hay como una especie de discusión respecto a eso. Pero estamos frente por frente al teatro Mustar Aguesov, que es el teatro dramático principal de todo Kazajistán. Yo pensaría que ese teatro estaría en Astana, siendo Astana la capital del país, pero no. La fuerza, se puede decir que la concentración de actores principales dramáticos en Kazajistán se encuentra aquí en la ciudad de Almaty. Se lo voy a mostrar, parece que está en reparación, está cerrado, pero se puede ver un poquito a la distancia. Ahora les muestro. Como pueden ver, ese edificio es el teatro Mustar Aguesov. Quería mostrárselo de cerca, pero veo que está cerrado, imagino que está en reparación. Así que les mostraré otras cosas, otras curiosidades aquí en esta zona, y seguiremos caminando por la calle Abaya recto para mostrarles las distintas cosas que podemos encontrar aquí en esta emblemática avenida. ¡Vamos allá! Aquí de la acera enfrente al teatro tenemos esta construcción que ven aquí, que es el circo. El circo en Almaty. Antes decía el Circo Nacional, no sé si habrán abierto uno nuevo en Astana. Comento mucho lo de Almaty y Astana debido a que Almaty hace unos años atrás era la capital y lógicamente todo estaba centrado aquí. Después decidieron correr la capital para Astana y por eso es que no sé si habrán construido un teatro nuevo. Miren cómo hay aquí esta pantera en la misma entrada de pequeño círculo, y allá adentro es el circo. Nunca he ido, le voy a ser sincero. Se los dejaré para otro video en un futuro donde entraré y les mostraré cuáles son las distintas actividades y shows que podemos encontrar aquí en el Circo Nacional. Aquí lo pueden ver, se ve una construcción de lo más bonita. Vamos a seguir caminando. Como pueden ver, hay un parque de diversiones, se lo voy a mostrar más cercano. Es el parque de diversiones Fantasy World. Tengo entendido que es el más grande y el más importante de Kazajistán. Vamos a acercarnos para irse lo mostrando. La calle hoy no está tan concurrida como en otros momentos debido a que hoy es sábado. A pesar de que es sábado, hace un poco de frío. Ya no estamos en invierno, pero hace 2 días que el tiempo ha mermado un poco de ese calorcito rico que había. Fíjate que hoy salí sin abrigo, solamente con un pullover simple, y tuve que regresarme a ponerme un abriguito no tan gordo, lógicamente, porque no estamos en invierno. Aquí tenemos una fuente que no está funcionando. Aquí esta pequeña estatua que imagino va a ser referente a actividades que se pueden ver en el circo. Y bueno, nada, seguimos. Les seguiré mostrando aquí en algunos kioscos que venden comida rápida, y me parece que están cerrados. Qué cosa tan curiosa, un sábado. De hecho, el parque también parece estar cerrado porque no veo nada de movimiento. Ahora lo veremos por la parte de enfrente, a ver si es verdad. Qué cosa rara. Aunque bueno, hoy como estamos celebrando también la Pascua y cosas así, no sé si ese sea el motivo. Vamos a ver. Qué lástima que el teatro está inaccesible en este momento, porque el teatro es bello. En este teatro sí estuve viendo unos espectáculos hace un tiempo. Hoy lógicamente no pensaba enseñarles la sala principal porque me sería imposible, pero por fuera la construcción, que está muy bonita. Es una construcción bastante antigua, hecha en el tiempo soviético, pero con un acabado artístico muy hermoso. Y bueno, aquí como ven, ya esto es el territorio de el Fantasy World, el parque de atracciones. Nos estamos acercando a la entrada principal. Ahora se los mostraré más de cerca. Siempre en el camino se encuentran kioscos callejeros donde venden algunas cositas, y aquí como pueden ver estamos en el parque. Efectivamente está funcionando, evidentemente, pero parece que todas las atracciones no están puestas en ese momento. Aquí veremos donde se paga la caja. Aquí ven la entrada principal del Fantasy World en la ciudad de Almaty. No está muy concurrido realmente, pero está funcionando. Quizás hay algunos aparatos que no estén funcionando, puede darse el caso, pero de que está funcionando lo que es el parque en general. Veremos si en un futuro tengo la suerte de convencer a mi mamá, lo cual está difícil, para venir al parque porque ella le tiene un poco de miedo. Pero sería interesante hacer un video y ver la reacción de una mamá cubana aquí en el parque de atracciones Fantasy World en la ciudad de Almaty.
Y bueno, aquí como ven, esta agua que viene exactamente de los manantiales de la montaña. En invierno todo esto estaba congelado, pero como ya no estamos en invierno, ya todo ese hielo se derrite y va cayendo. Desde hace unos años la ciudad hizo estas construcciones, unos años bastante, creo que hasta en el tiempo soviético, y permite que el agua vaya corriendo desde allá hasta aquí. Este tipo de construcción podemos encontrarla en toda la ciudad, pues esa agua proveniente de las montañas pasa por muchas partes de toda la ciudad. Y a la izquierda, como pueden ver, crearon como una especie de paseo que la gente puede ir, caminar, pasear. Más adelante hay unos banquitos. Almaty es una ciudad muy verde, algo muy bueno en comparación con la ciudad de Astana, que la construyeron en un desierto. Esto que ven aquí es el Saks, que el Saks no viene siendo más que el Palacio de Matrimonios. No es el único, lógicamente. Cada municipio, por decirlo de una manera, que se llaman distintos, que se llaman regiones, tiene su palacio de matrimonio. De hecho, yo me casé no en este, me casé en el que toca por la dirección donde yo vivo, pero este viene siendo el del centro de la ciudad, que es un poco más bonito. Seguimos caminando, les seguimos mostrando. Esto que ven aquí es un comedor, se llama Kaganat. Para las personas que no conocen este sistema y escuchan la palabra comedor, piensan como en Cuba, el comedor más bien era algo de bajo nivel, algo que prácticamente no tenía mucha calidad, pero no, aquí en Kazajistán y en los países de la zona tiene otro significado. Los comedores son lugares donde la comida ya está cocinada y está puesta en unas bandejas y en unos containers grandes, y la persona simplemente le va diciendo échame esto, échame esto, échame esto. Es como para comer rápido, cuando no tienes mucho tiempo de sentarte en un restaurante, pedir el menú, esperar a que te cocinen, pero la calidad de la comida es muy buena y no que sea más barato. Algunos son más baratos, otros incluso son hasta más caros que algunos restaurantes. No tiene nada que ver con la calidad. De hecho, la gente come mucho en esos lugares. Esto que ven aquí se llama Dostik Sport. Es como un complejo deportivo grande. Aquí se han hecho muchas peleas de boxeo, de esgrima, incluso de lucha internacionales. Muchas delegaciones cubanas han venido aquí a participar en los campeonatos. Como pueden ver, a ver si puedo acercarme para que lo vean con un poco más de detalle. Hay como una especie de cartel grande, el cual muestra muchos medallistas que han logrado estas preseas en los campeonatos mundiales. Lógicamente la mayoría, o pienso que todos los que aparecen aquí, son kazajos. Y en el centro, como pueden ver, está el presidente de la república con un deportista, imagino yo, con la bandera. Pues este es el lugar, súper bonito. No he entrado, hoy tampoco voy a entrar porque el paseo de hoy radica más en enseñarles las calles y lo que podemos encontrar en el camino. Así que les seguiré mostrando. Creo que en algún otro video les mostré esto, pero lo interesante es que es la primera vez que veo una versión junior. Estos son como unos juegos que tú pagas y le das un golpe, un puñetazo a la bola y te da una puntuación a ver qué fuerza tienes. Simplemente había visto esto, se llama Rocky Boxer, pero este se llama Rocky Boxer Junior, quiere decir que es para niños y lógicamente debe tener menos fuerza, exige menos fuerza que el de mayores. Primera vez que lo veo, súper interesante. Seguimos caminando, seguimos mostrando. Aquí empezamos a ver un poco más de gente en las paradas, pero aún así, comparado con un día habitual, hay muy poca gente. Pienso que se deba, como ya les expliqué, a que es sábado y las personas están descansando, y también a la frialdad que está haciendo. Esto es como un complejo de piscinas y también un gimnasio. Hay muchos puestos de comida rápida. Aquí, como ven, cuando nos acerquemos podrán leerlo mejor. Es una marca de comida rápida, se llama Gipo. Gipo es una marca de hamburguesa que es más bien originaria de Kirguistán, pero como estos países están tan cerca, hacen muchas sucursales aquí en los países cercanos. Como también allá podemos encontrar algunas sucursales de aquí, originarias de Kazajistán. Aquí vemos esta especie de negocios. Tanto hay tiendecitas, pequeños supermercados, tiendas de accesorios para teléfonos.
y cosas así. Aquí la parada, como pueden ver, un bus. Aquí el transporte público, lo he dicho en otros videos, pero lo vuelvo a repetir por si hay alguien nuevo que empieza a verme por primera vez en este video. Aquí el transporte público está muy bueno. Está muy bueno. Trabaja todo el día. También tenemos metro. En eso no hay ningún tipo de problema. Tenemos aquí un banco de la cadena Kaspi Bank. Es muy popular. Es el banco más usado aquí en el país. A pesar que no es el Banco Nacional, porque el Banco Nacional tiene otro nombre, se llama Halyk. Pero este como que da más facilidades y las personas lo usan más en el día a día. Quiero comentarles, aprovechar, decirles que tengo un canal nuevo que se llama Isaac Real, que es mi canal musical. Para los que no lo saben, ese es mi trabajo principal, yo soy cantante. Y entonces este canal que estoy haciendo estos videos, antes era mi canal de artista. Sucede que cuando empecé a hacer los videos, lo tenía todo junto en el mismo canal y me di cuenta que eso me afectaba, porque a veces las personas no sabían qué ver. YouTube no sabía qué recomendar, si mis videos de la ciudad, de los vlogs o mis videos musicales. Para evitarme ese problema, decidí abrirme un canal nuevo que es aparte. Este se llama Isaac Nomad y el canal musical se llama Isaac Real. Les pido que por favor me ayuden, cooperen, se suscriban en el canal Isaac Real para que levante un poco, ya que no tiene muchos seguidores, y así puedan ver los estrenos de mi trabajo cada vez que suba un videoclip o una canción nueva. A veces aquí en el canal, en los shorts, estaré dejando algunas cositas de mis canciones nuevas y mis estrenos para que me apoyen y vayan a verlo al otro canal. Y nada, pues seguimos, aquí estamos. Esto aquí se ve un poco de lejos. Cuando me acerque se los muestro mejor. Es otro centro deportivo parecido al anterior. El anterior tenía muchos deportes, pero se dedicaba mucho más a lo que es la lucha, mientras que este está más dedicado al boxeo. Aquí ven como un centro comercial, se llama Promenade. Lo estoy leyendo en español, no sé cómo será en inglés. Mi inglés no es muy bueno. Déjame acercarme más para mostrarles este centro deportivo. Mientras tanto les enseñaré, como pueden ver, esta es una parte de la calle donde simplemente pueden pasar las bicicletas, las carriolas eléctricas. Esto no lo hay en toda la ciudad, pero aquí en el centro lo puedes encontrar bastante. Esto aquí es una pequeña tiendecita y un KFC de comida rápida. Y bueno, este es el centro deportivo. Está escrito en kazajo arriba, no entiendo mucho, pero sé que aquí también se han hecho muchos torneos de boxeo internacionales, donde ha participado la delegación cubana de boxeo, entre otras muchas de otros países. Este estilo de videos y esta serie que estoy haciendo mostrando las calles no es para generar nostalgia. ¿Por qué estoy declarando esto? Porque me han dicho en algunos comentarios que por qué hago este tipo de videos. Como por ejemplo, muchos youtubers hacen videos de las calles de Cuba y van mostrando, sobre todo para las personas que ya no viven en Cuba, están viviendo en el extranjero, y les da nostalgia recordar sus calles, ver en qué condiciones están en la actualidad, que no son muy buenas, por cierto. Pero ese no es el objetivo mío y tampoco estoy imitando a nadie con eso. Simplemente quise mostrar las calles y el estilo de vida de la ciudad aquí en Kazajistán, la ciudad de Almaty. ¿Para qué? Para las personas curiosas como yo, porque a mí me gusta eso. Yo busco muchos canales, por ejemplo, donde las personas muestran distintos países, pero no solamente los lugares más turísticos, sino simplemente las calles, mostrar cómo la gente camina, qué es lo que te puedes encontrar, cómo viven, cómo se reaccionan con otros turistas o con personas de otras nacionalidades. Como ustedes pueden ver, hasta ahora nadie me ha molestado, porque esta es una ciudad muy tranquila, están adaptados a los turistas y no hay ningún problema. Es un país musulmán y no se mete para nada con las personas de otras religiones, y no hay ningún tipo de guerra, competencia entre religiones, conviven perfectamente en armonía. Y entonces ese es mi objetivo, mostrarles. Nunca se sabe, a lo mejor hay personas que quieren algún día viajar a Kazajistán como turista, de visita. El que tenga esa inquietud sin problema puede comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, Instagram, todos están en las descripciones de todos los videos y yo siempre los ayudaré. Pues nada, este país
me gusta mostrarles para que vean qué es lo que pueden encontrar en las calles. Muchas personas viajan a estos países con un poco de incertidumbre, sobre todo algunos piensan todos estos países terminados en tan, suenan Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, piensan que es como viajar, no sé, a países como Afganistán que han estado en guerra, pero nada que ver. En nada se parecen, no tienen ningún problema, no hay criminalidad, no hay peligro ninguno. Y nada mejor que mostrarlo, porque decirlo es fácil, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y les muestro que las calles están completamente protegidas, no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de miedo. Y así pueden disfrutar, como yo, al que le guste esto, de las calles de una nueva ciudad. Aquí en la ciudad, sobre todo en el centro, se pueden encontrar muchas calles adoquinadas, así con esta especie de adoquines que son muy bonitos, le da un toque a los paseos, pero no son hechos como han enseñado en TikTok, que en algunos países esto lo hacen, simplemente hacen cemento y después ponen unas formas cuando el cemento todavía está suave para crear el estilo. Aquí no, porque he visto cuando la gente lo hace y son adoquines reales. Realmente la ciudad gasta dinero en eso, se ponen adoquines de verdad. Esto se ve que lleva unos cuantos años, pero hay algunas partes de la ciudad donde lo han renovado y están más nuevos. Quiero enseñarles qué lindo se está viendo en este paseo ya, la naturaleza. Aquí este árbol está todavía un poquito feo, pero después del invierno, la llegada de la primavera, ya se está viendo bastante verde la ciudad. Para las personas que en algún momento tengan pensado venir de visita a Kazajistán, pueden ver, hay muchos kioscos, sobre todo los que venden donier. Donier kebab es una comida bastante popular en Kazajistán, viene siendo el equivalente, no sé, a la pizza en Cuba en su momento, que era lo que la gente más merendaba. Me refiero en su momento porque en Cuba muchas cosas han cambiado. Y entonces ese tipo de comida funciona 24 horas, esos kioscos trabajan 24 horas. Un momentico les sigo contando, pero como pueden ver aquí, esto es una panadería que hace todo el pan casero ellos mismos, es muy sabrosa. Hay muchas en la ciudad y el pan que venden tiene mucho mejor sabor que los panes que venden en los supermercados, además de que están recién hechos. Bueno, les seguiré comentando que esos kioscos donde venden donier o esas pequeñas cafeterías, a diferencia de otros, trabajan 24 horas. Les comento porque a lo mejor en algún momento quieren viajar al Mati y se preguntan si van a salir de noche, van a pasear a un club, a una discoteca, salen tarde con hambre y quieren comerse algo en la calle. Lo mejor es encontrar un puesto de estos donde venden donier. Son lugares que tienen certificado de calidad. El gobierno se preocupa mucho por eso. Nunca va a pasar que se comen algo en mal estado, ni que tiene una carne de extraña procedencia. Esto aquí no sucede. Y son bastante económicos, porque muchas veces comer en los clubes, en los bares o en esos lugares nocturnos, el precio, como en muchos lugares, es mucho más caro, prácticamente el doble o el triple. Así que eso es una muy buena opción para comer en la ciudad y realmente está muy bueno. Tiene bastante proteína, porque para los que no lo saben, el donier kebab es como si fuera una tortilla de pan sin levadura, que dentro tiene bastante carne, ensaladas, le echan mayonesa y papa frita, pero tú puedes elegir si, por ejemplo, estás en dieta o no quieres. Le dice que simplemente no te echen eso, y al que no le interese, pues se lo come con todo. Son muy sabrosos y llenan mucho, y por lo menos a mí me encanta. Miren cómo se ve el tráfico aquí en un semáforo. Estamos en la esquina de Abaya Sifulina o Abaya Chektoksan, como también se llama la calle Sifulina, porque tenía un nombre antes de la caída de la Unión Soviética y otro después. Y entonces, como que el gobierno ha querido darle más fuerza a nombres kazajos, y antes las calles tenían nombres más en ruso. Vamos a cruzar la calle, nos quedan 25 segundos, creo que sí me va a dar tiempo. Esta zona, esta región me trae muchos recuerdos, debido a que en esta región viví varios años cuando llegué a Kazajistán y vivía alquilado. Es en el mismo centro, y como yo llegaba nuevo, quise vivir en el centro, como mucha gente hace, pensando erróneamente que es el mejor lugar para vivir. Y si algo me ha dado experiencia con el tiempo, y he aprendido que no es así. En muchos de los países de la zona puede ser que haya otro donde vivir en el centro sea mejor. Déjenme en los comentarios si han vivido en otros países donde es mucho mejor y más tranquilo vivir en el centro. Pero aquí es todo lo contrario. El centro es donde existe más posibilidad
de que te roben o que hay ese tipo de cosas, a pesar de que este país es muy tranquilo y no roban en ningún lado. Es muy poco común encontrar eso, pero sucede que el centro, la gente sabe que es donde hay más extranjeros, donde se puede mover más dinero y existe más posibilidad. Además hay mucho más ruido, hay mucho más carros, más coches, por lo tanto también hay mucho más polvo, suciedad. Eso lo aprendí con los años y en el momento que tuve la oportunidad de comprarme mi apartamento, decidí hacerlo en un edificio no del centro, por muchas razones. Una de las principales, antes que alguien me lo diga, es que en el centro todo es más caro. Pero esa no fue solamente la razón. Yo soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad y preferí un barrio un poco más familiar, y gracias a eso fue que encontré mi casa actual, que está en un lugar mucho más tranquilo, más familiar y con total tranquilidad. Seguimos aquí por la calle Abaya, les sigo mostrando. Miren qué bonito están estos árboles. Y ven, aquí también el piso con adoquines. A mí me encanta la naturaleza. Yo creo que esta ciudad no la cambiaría por ninguna, a pesar de que Astana, la capital, tiene muchas cosas modernas, pero le falta esta naturaleza que a mí me gusta mucho. Este edificio aquí no sé qué será. Estoy leyendo Kazakh National Agrarian University, o sea, la Universidad de Agronomía, pienso yo. Pues nada, seguimos mostrándole. Como ven, pueden encontrar banquitos y pequeños cestos de basura por toda la ciudad para que las personas cuando están cansadas se sienten, y si fuman o están tomándose un refresco o algo, la basura la echen ahí y no la tiren en la calle, aunque por supuesto siempre podemos encontrar basura de personas que no se interesan mucho en eso. Me voy a tomar unos segunditos para comentarles algo, porque mucha gente piensa que yo estoy ganando dinero con esto y que por supuesto me va de lo más bien. Les comentaré que yo todavía no tengo el canal monetizado todavía, debido a que lo tuve monetizado hace un tiempo atrás, cuando el canal era solamente canal musical. Pero YouTube tiene un sistema, cuando tú le cambias el nombre al canal, cambias el estilo, borras algunos videos, ellos te hacen una revisión nueva del canal. En esta nueva revisión sucede que yo todavía no tengo las 4000 horas que YouTube pide y necesita para hacerte socio y poder cobrar algo. Con esto les quiero decir que todo lo que yo les he mostrado en este canal, que hay cientos de videos ya, todo ha sido con mi propio presupuesto, de lo que gano con mi trabajo en la música. Así que les pido encarecidamente, si les gusta mi canal, yo sé que hay personas que ven el video pero no se suscriben, no dejan un comentario, no dejan un like, porque, y los entiendo, la vida es muy complicada, vivimos muy rápido, todo el mundo tiene que trabajar, hacer cosas y no tienen tiempo. Pero señores, eso es totalmente gratis, no les cuesta nada y es un segundo. Por eso, a los que realmente me apoyen y les guste mi trabajo y vean el video, por favor, suscríbanse, dejen un comentario, aunque sea una manito así, un corazón, lo que sea, y denle un like para que YouTube recomiende más el video, y así de esta manera pueda yo más rápido llegar a las 4000 horas. Un proyecto que tengo, que lo he hecho 2 o 3 veces en el canal, no mucho, porque a veces no me da, es que me gusta mucho cuidar a los animales de la calle, llevarle su agua, su comida, pero todo eso lo tengo que pagar yo, y me gustaría hacerlo un poco más serio, dedicarme un poco más a eso, una serie completa sobre eso, por lo menos una vez a la semana. Pero para eso también necesito poder tener un poquito mejor de entrada para que me alcance. Por eso, una vez más les pido, si pueden, vean el video, vean los demás videos del canal, suscríbanse, dejen un like, un comentario, y así me estarán apoyando. Muchas gracias. Seguimos con el video. Este edificio que ven aquí es la biblioteca. No sé si será la Biblioteca Nacional. Ahí arriba está escrito en kazajo, pero por lo que puedo entender dice Kazajstán, República de Kazajstán, y lo de abajo imagino que en algún lado diga biblioteca. No sé si es la Biblioteca Nacional o simplemente una de las bibliotecas principales aquí en la ciudad de Almatá. Ahí, como pueden ver, está este pequeño adorno que tiene como unas lamparitas. Están apagadas porque es de día, lógicamente. Les sigo mostrando. Les comento que mi esposa Victoria hoy por la mañana fue al salón, quería hacerse las uñas y cosas de esas, y ella está viniendo en el metro en estos momentos para encontrarse conmigo. La parada del metro está más adelante. La calle Abaya es muy grande. Les comentaré
que donde yo empecé ya está prácticamente a la mitad, pero para atrás también tiene mucho espacio. Se los mostraré quizás en otro video en el futuro, pero hoy, como tenía que hacer este recorrido, decidí mostrárselos a partir del Teatro Dramático Mustar Awesov. Aquí vemos este parquecito de lo más bonito. Aquí en esta calle a la derecha se sube, se llega a otra avenida muy importante que se llama Zarpaeva, que también se los mostraré en otro video en el futuro. Muy bonita, hay muchas cosas interesantes que se pueden ver en esa calle. Hay otro teatro más que, según tengo entendido, es el Teatro Dramático Ruso, que las obras, la mayoría de los actores que trabajan son rusos, las obras que se presentan son en idioma ruso, mientras que el Teatro Mustar Awesov, que le mostré Nacional Dramático, es el Teatro Dramático Kazajo. Las obras son en kazajo, aunque también la vez que estuve te dan unos audífonos en los cuales te están doblando todo lo que está sucediendo al idioma ruso si es que no entiendes kazajo. Me he fijado que hay muchos lugares cerrados, me llamó la atención, y ahora recordé que en Kazajistán hay muchos lugares que abren a partir de las 12 del día. Me refiero a lugares de comida, ¿no? Cafeterías, restaurantes, comida rápida, porque las personas por lo general empiezan a ir a la hora de almuerzo. También hay muchos centros de trabajo, oficinas que no trabajan los sábados, por eso también se puede ver algunos lugares cerrados. Aquí por lo general los lugares, las empresas no abren tan temprano como en Cuba. En Cuba se tenía la costumbre de que ya a veces 7:30, 8 de la mañana, muchos lugares ya están abiertos. Aquí todo abre a las 10 de la mañana, con excepción de algunos lugares del gobierno, como podría ser registro civil, no sé, la policía, cosas así. Últimamente se ha hecho bastante popular este tipo de establecimientos que es de origen coreano. Si buscan en YouTube algún video de Corea, verán que esto es muy popular allá. Aquí han empezado a abrir estas cadenas, incluso en un video anterior mío, entré en uno de ellos y pude probar una bebida coreana que nunca había probado. Sinceramente muy interesante, me gustó bastante, algo nuevo, un sabor diferente, y tienen la característica de que la bebida te la venden no fría, o sea, ya está simplemente a temperatura ambiente, pero te venden el vasito con hielo. Simplemente te compras el vasito con hielo, te compras la bebida, la viertes ahí y está completamente fría. Una forma interesante. Aquí en Kazajistán eso no se ve en los negocios locales, es una costumbre de Corea. Déjenme en los comentarios si en algún otro país donde ustedes están viviendo o han visitado también se acostumbra a hacer eso así. Esto que ven aquí es la universidad, si no me equivoco, de negocios. Sé que aquí estudian muchos extranjeros, incluso una vez casi al principio de llegar a este país, ya llevo 13 años aquí, pero al principio creo que vine a cantar una vez. No recuerdo exactamente si es de negocios o de qué otra cosa es, pero sí sé que estudian muchos extranjeros aquí, además de los locales. Ahora me acercaré y les mostraré un poquito mejor. Aquí todavía no tiene escrito el nombre, pero sigue hasta allá, así que imagino que podremos encontrar ahora para estar seguro qué universidad es. Aquí en la ciudad de Almaty hay muchas universidades que están regadas por toda la ciudad. Pues como pueden ver, efectivamente es la Universidad de Negocios, fundada en Almaty en el año 1992. Quiere decir que después de la caída de la Unión Soviética, que fue, si no me equivoco, en el 90, a principios del 91. Aquí ven una cafetería en los bajos de la universidad. Se llama Tao Tao, pero no creo que sea que pertenezca a la universidad, sino que simplemente está en los bajos. Las personas pueden ir ahí a comer, pero no pertenece como tal a la universidad. Esta de aquí sí parece ser el comedor de la universidad, por la forma que tiene. Ahí pueden verla pintada de verde y blanco. Pues nada, ya nos estamos acercando a la parada del metro, en la cual debería llegar mi esposa Victoria. Estamos bastante cerquita. Hemos hecho una buena caminata, es bueno para mí, un poco de deporte para bajar la barriga. Y nada, seguiremos mostrándoles este recorrido. Esta parece ser la entrada principal de la universidad, como pueden ver ahí, University of International Business. Miren qué bonito está este parquecito, tiene un estilo interesante con estas decoraciones. Y aquí tenemos ya la parada
del metro. Victoria no ha llegado todavía, así que me tocará esperarla un poquito, pero imagino que ya debe estar al llegar. Y nada, mientras esperamos, quiero comentarles que estoy haciendo algo para las personas que quieran ver una serie de videos sin tener que estar dándole clic a cada uno de ellos por separado. Lo que hice fue juntar videos de una serie y hacer unos videos largos para que sea más fácil. Simplemente le dan clic al video y pueden ver toda una serie de un tema en específico. Ya lo hice con la serie de Kirguistán, mostrando la ciudad de Almaty. Ahora lo estoy haciendo con la serie de vida cotidiana, un paseo en la ciudad de Almaty, Kazajistán. Y prácticamente lo que estoy haciendo es uniendo algo como 6-7 videos para que sea más fácil para ustedes. En el caso de la serie de Bishkek, por ejemplo, de Kirguistán, hice 2 videos largos, cada uno de 6, y así en solamente 2 videos pueden ver la serie completa. Es una práctica que seguiré haciendo para que sea más fácil para ustedes. Así que si les interesa, nada, denle clic y a disfrutar de la experiencia. También les comentaré que a partir de ahora, porque es algo que no había hecho en los videos anteriores, en todos los nuevos videos que suba voy a estar dejando tanto en la descripción como en el comentario fijado el enlace a mi canal de artista para que me apoyen, y si les gusta mi música vayan, se suscriban y puedan ver las canciones que voy subiendo y los nuevos videoclips. Así que les agradeceré mucho su apoyo. Pues bueno, nada amigos, ya llegó Victorianka, ya está aquí, ya se bajó de aquí del metro. Así que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, dejen su comentario, denle a la campanita para recibir las notificaciones. Y por aquí les voy a dejar el video último que hice de curiosidades aquí en Kazajistán para un cubano. Es la segunda parte, pero si les gusta, ahí también pueden acceder a la primera para que vean toda la serie. Y nada, nos vemos en un próximo video. Como siempre, los quiero mucho. Isaac Nomad. Chao.